SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Adelantamos esta noche la mesa del análisis de Hora 25, edición especial tras el debate hoy en el Congreso sobre el futuro de la defensa y la seguridad en España y en Europa también. Jesús Maraña, buenas noches. Hola, buenas noches. Isabel Morillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Sergio Pascual, muy buenas noches, Sergio. Muy buenas noches. Vamos a ir desgranando a lo largo de esta noche aquí en Hora 25 las claves de este debate con distintas voces de los partidos que han intervenido, pero el primer titular claramente, la incapacidad, la falta de voluntad mutua del Gobierno y del PP de llegar a un acuerdo sobre la defensa, a pesar de que están de acuerdo en el diagnóstico de la situación, ¿no? En el origen de las amenazas, en la respuesta europea que debe darse. Vamos a aumentar la inversión en seguridad y en defensa. Y, por supuesto, al igual que estamos haciendo en otras zonas del mundo, como pueda ser Oriente Medio, particularmente Gaza, vamos a seguir defendiendo el cumplimiento del derecho internacional, apoyando a Ucrania en una guerra contra el imperialismo de Putin. Usted está intentando engañar a la Unión Europea y a la OTAN, insultar a los Estados Unidos, ayudar a Ucrania con abrazos. ¿De verdad este es su plan? Hemos subido un 10% cada año de media, señorías, el presupuesto en defensa, durante los últimos 4 años. Y ustedes no han dicho ni mu, hasta ahora. Ahora, de repente, pues nos dicen que no podemos seguir subiendo el presupuesto en defensa sin el permiso del Partido Popular. El GEMAT y los responsables de los 3 ejércitos tienen que sentarse con el primer partido de España y concretar cuál es el alcance y contenido de lo que vamos a hacer. Y, por supuesto, someterse a la autorización de esta Cámara antes de tomar cualquier decisión. ¿No dijo usted que somos más? Acredítelo. Esto es que el pensamiento político del señor Feijóo en estas cuestiones es como el espacio sideral, oscuro y vacío. ¿Y se atreve a pedirle cuentas al Partido Popular? Yo no estoy a sus órdenes. Yo estoy al servicio de mi país. Nada más, señor. La clave es que usted no tiene ni los escaños ni los socios que hacen falta. Usted cree, que con su estrategia proyecta nuestra debilidad, pero lo que proyecta es nuestro compromiso y su solidaridad. Si lo que pretende es que el Partido Popular sea su socio auxiliar cuando los demás le fallen, olvídese. Se lo advertí desde el primer día. Y yo honestamente pensé que esta vez, esto el señor Feijóo se lo tomaría en serio, que frente a este debate tan trascendental que está viviendo Europa y por tanto también nuestro país, tendríamos una oposición de Estado y no, efectivamente, este espectáculo de variedades y de... Usted no tiene presupuestos, usted no tiene plan de defensa, usted no tiene mayoría, usted no tiene consenso en el gobierno, usted ya está de presidente en precario y además usted no tiene vergüenza. Cuanto más arrogante se muestra, más al descubierto de sus carencias. Hoy han podido ver todos los españoles lo faltón, lo chulesco, lo desencajado y lo desorientado que está. Señor Sánchez, el que necesita un kit de supervivencia es usted. Le ha preguntado 0 veces por política exterior de nuestro país. No ha traído ni una sola propuesta valiosa a este Congreso. Ni una. No digo ni una. Lo único que le hemos visto hacer es repetir las ocurrencias del señor Aznar, de la señora Ayuso y de la señora Álvarez de Toledo, sus verdaderos estrategas en materia de política exterior. Jesús, tu primer análisis. Bueno, la verdad es que en un asunto tan delicado y tan difícil y tan inédito, en una situación como esta, no solo para España, sino para toda Europa, ha sido, a mi juicio, un espectáculo parlamentario bastante lamentable y preocupante, porque uno podía esperar que, a pesar de todo este clima que llevamos viviendo, esta y la anterior legislatura, ¿no?, de crispación, de permanente deslegitimación, etcétera, por parte de la derecha, si en un asunto podía establecer o enviar un mensaje diferente, más centrado en los intereses de país, ¿no?, como es la seguridad, y en un clima de llamamiento de toda Europa a poner unas bases para la defensa, lo que se ha venido a llamar un momento existencial de Europa, ¿no? Pues podría ser sobre todo si partimos de un escenario en el que el propio PP, el gobierno de Rajoy, había establecido el compromiso en la OTAN de elevar el gasto en defensa al 2%. Habría muchos matices, muchos detalles que se pueden y se deben discutir sobre este asunto. Desde el propio lenguaje, a mi juicio
debe huir del belicismo todo el lenguaje sobre este asunto, y especialmente en España, porque si hay un paraguas que puede ser común a mucha gente, es Europa. No es el armamento, no es la defensa, no son los tanques, es Europa. Y en ese sentido se ha echado de menos elevar ese nivel de debate hasta ese punto donde creo que hay una responsabilidad por cualquiera que vista la camiseta de representante de la ciudadanía para que en un momento como este se olvide el cortoplacismo, el insulto, el adjetivo, etcétera. Para mí ha habido una frase del señor Feijóo que me parece que resume y justifica o explica todo lo demás, que es cuando le dice: el problema es usted. O sea, y Feijóo y la oposición ha decidido que no hay nada que se pueda acordar o apoyar mientras esté Sánchez en el gobierno. Y luego hay otro punto concreto que a mí sinceramente me ha dejado estupefacto, ¿no?, que es la reclamación de que el partido de la oposición se reúna con la cúpula militar, nada menos, con el GEMAT, para que el GEMAT le explique al jefe de la oposición los planes militares. Es, a mi juicio, un nexo con toda la estrategia de deslegitimación institucional en este país. Es algo inédito, absolutamente. Vamos a escucharlo. El GEMAT y los responsables de los 3 ejércitos tienen que sentarse con el primer partido de España y concretar cuál es el alcance y contenido de lo que vamos a hacer. Y, por supuesto, someterse a la autorización de esta Cámara antes de tomar Feijóo, cualquier decisión. Pidiendo reunirse con los responsables de los ejércitos, no con los responsables políticos de esos ejércitos, que sería la ministra de Defensa, con el presidente del gobierno, no, con los militares responsables de los ejércitos. Esto Pero es aquí, inédito. ¿quién toma las decisiones? Es que es inédito y además es una incitación, a mi juicio, a establecer unas bases en democracia que son incompatibles con la propia democracia. Quien toma las decisiones aquí es el gobierno y es la representación de los ciudadanos en su caso. ¿Cómo lo ves tú, Isabel? Bueno, pues yo creo que efectivamente este debate ha escenificado lo que ya sabemos, ¿no?, que no hay posibilidad de ningún tipo de acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular en España en estos momentos. No es algo nuevo. A mí no me ha sorprendido la posición frentista del PP, pero sí quizás el tono. Creía que no iba a plegarse desde luego a la primera de cambio. No tenía ninguna duda de que eso no iba a ocurrir a lo que necesita Pedro Sánchez, que son apoyos para sacar adelante un plan de inversión para el rearme de la Unión Europea. Por mucho que no quiera que hablemos de rearme, va de eso, va un plan de elevar el gasto en seguridad y defensa. Lo que pasa es que el tono sí me ha parecido demasiado frentista. Yo no he escuchado a Feijóo en ningún momento ni siquiera ponerse del lado de Ursula von der Leyen y dejar claras las tesis que manejan los conservadores y los populares en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo. No. Se ha dedicado sobre todo a dejar claro que Sánchez no tiene su apoyo y que Sánchez está solo y que tiene grandes dificultades, cosa que también es verdad, porque hemos visto a un presidente del gobierno que no tiene aliados en el Partido Popular, pero que también tiene serias dificultades con los que son sus socios de investidura. Le han dado cierto margen, menos Podemos quizás, o Sumar ha sido más prudente, pero tiene serias dificultades claras que las tiene, porque Ione Belarra llamándolo señor de la guerra ha sido casi tan displicente como Feijóo cuando se ha dirigido a él. Bien contestado también por Pedro Sánchez cuando le ha dicho: pues hemos subido 10.000 millones el gasto en defensa y estaban ustedes, señores de Podemos, en el gobierno y no han dicho ni un, cosa que también es absolutamente cierta. Pero bueno, no hay tema que escape al clima de crispación y de confrontación que hay en España. Desde luego, yo que estuve en el Parlamento Europeo hace 2 o 3 semanas, cuando compareció Ursula von der Leyen en Estrasburgo, pude comprobar que allí la posición de socialistas y conservadores de los populares europeos es unánime, sin fisuras, con un discurso articulado en torno a los mismos argumentos. O sea, creo que fliparían allí si escucharan este debate entre un presidente del gobierno socialista y un líder de la oposición del Partido Popular, porque allí no hay este enfrentamiento de ninguna manera y tienen claro los dos partidos
que hay que apostar por elevar el gasto en defensa de forma urgente ya en este clima de guerra inminente en el que nos ha instalado de repente los mandatarios europeos, que también es un poquito desconcertante desde mi punto de vista, pero bueno, esto es lo que hay. Pascual. Bueno, Feijóo no pierde ninguna ocasión para recordarnos de que a él lo único que le importa es llegar al poder. Y está convencido de que la mejor forma de llegar al poder es atacar a Sánchez. Y por lo tanto todo lo demás le da absolutamente igual. Le da igual la agencia de sanidad, le da igual las pensiones, le da igual la seguridad europea, le da igual todo. Lo único que le importa es llegar al poder y está persuadido, le han persuadido de que la mejor forma es atacar a Sánchez. No lo van a sacar de ese carril, de la misma manera que al señor Mazón le da igual todo para mantenerse en el poder y afortunadamente los señores de Vox no le han pedido que venda a su madre, pero si no también lo hubiéramos visto plasmado en el pacto del Ventorro, ¿no? Así que no tenemos oposición democrática. Va siendo hora de que nos vayamos haciendo la idea en España, asumamos con resignación de que no la tenemos y que lo que tenemos son unos dinamiteros que lo que quieren es, pues esto, ¿no?, llegar al poder lo antes posible. Dicho eso, creo que hay que decir que de la extensa jornada del Congreso de hoy ha habido un gobierno que ha salido a hacer pedagogía de decisiones que ya tiene tomada o que ya tiene tomada, plantearlas tal y como las ha definido ante la Unión Europea. Y yo honradamente esperaba que la jornada de hoy hubiera abierto algunos debates, porque un cataclismo como al que estamos asistiendo en lo que es la configuración de la geopolítica internacional, de las mismas dimensiones, cuando menos, que el que vivimos en el 89 con la caída del muro de Berlín, no se puede solventar sin que a los ciudadanos se nos involucre en un cierto debate sobre cómo enfrentar este momento, ¿no? Porque ya se nos está pidiendo que, bueno, pues que asumamos que vamos a tener que gastar más en defensa y que, bueno, pues que vienen curvas, ¿no? Pero creo que hay que compartir no solo los análisis que hace el gobierno o que hace la Unión Europea, sino también tener un debate sobre las premisas. Porque, entre otras cosas, yo he escuchado al presidente hoy hablar de que esto que está sucediendo sucede por el regreso del imperialismo ruso y por el giro copernicano de la política de defensa estadounidense, pero no es cierto que estemos asistiendo al regreso del imperialismo ruso. El imperialismo ruso está aquí desde el año 99 cuando atacó Chechenia, el 2008 en Osetia o en Crimea en 2014. Eso no es una novedad. Lo que es la novedad es el neoimperialismo norteamericano, que no es solamente un giro copernicano, es que estamos hablando de que el señor J.D. Vance se va a ir a Groenlandia a presionar a ciudadanos que hoy día son ciudadanos de la Unión Europea y eso lo hace después de que su presidente haya dicho que se quiere anexionar esa parte del territorio europeo. Entonces, bueno, yo creo que estamos ante una cuestión que cuando menos merece un debate y no simplemente que nos expongan las premisas sobre las cuales va a trabajar el gobierno. Sí, hemos hablado antes de lo que ha sido el papel o la posición del jefe de la oposición, de Núñez Feijóo. Luego hay otra parte importante en todo lo que hemos visto hoy, que es la soledad del gobierno de la parte socialista del gobierno respecto a sus socios de gobierno y parte de los socios de investidura. Curiosamente, el discurso más, digamos, comprensivo con la posición del gobierno ha sido el de RC, ha sido el de Gabriel Rufián. Pero esa soledad ha sido evidente. Y esto tiene que ver con algunas claves que creo que son las más interesantes del debate y que merecen una reflexión que debe compartirse con la ciudadanía y exponerla, que tiene que ver con la protesta que ha habido a la puerta del Congreso por parte de centenares de representantes del mundo de la cultura, etcétera, ¿no? Claro, es que estamos hablando de cosas de tanta relevancia como qué papel puede jugar Europa, si es compatible o no y cómo se hace compaginable un incremento del gasto en seguridad de la manera que sea en cada país, que no es el mismo gasto ni en qué en Finlandia que en España, y el mantenimiento del estado del bienestar, que no olvidemos que es el nexo principal del europeísmo que se vive en este país. Y ese mensaje y ese compromiso que ha establecido el presidente del gobierno
eso tiene que sustanciarse y tiene que concretarse. Y es verdad que estamos en un momento en que, y esto tiene que ver incluso con la dificilísima, lo difícil que es que haya presupuestos generales en este momento, porque no están los datos, no están las decisiones tomadas tampoco en Europa sobre cómo se distribuye ese gasto, si hablamos de un paraguas de seguridad común o no, si hablamos de una deuda mancomunada que proteja ese incremento de gasto y por lo tanto blinde la posibilidad de que se mantenga la sanidad pública, la educación pública sin recortes relevantes, todo esto, que es lo sustancial, yo creo que merecía un debate de fondo, ¿no? Yo creo que han establecido sus criterios y son absolutamente comprensibles, antibelicistas determinados socios del gobierno. Yo creo que es verdad que el papel de la OTAN, se habla de la OTAN como si todavía existiera en las mismas condiciones que hace año y medio, y no es verdad. La OTAN nos ha dejado, ha dejado a Europa desangelada por la nueva posición de Estados Unidos. Todo esto pues significa una etapa completamente distinta, pero en algo fundamental, que yo creo que es donde está la clave de todo el debate: Europa. Y en esto hay que aclarar qué significa esto, si significa defender los valores europeos o vamos a una Europa diferente, donde tenga un peso lo militarista y no tanto peso lo que son los valores sociales o el estado del bienestar. Todo esto merece un debate a fondo, sobre todo si queremos que la ciudadanía pueda compartir las políticas que vengan en el futuro, y en un futuro además inmediato o a medio plazo. Mencionaba Jesús la relevancia de prestar atención a los matices en las voces que hemos escuchado hoy en los socios del gobierno. Específicamente ha sido muy relevante el discurso de Gabriel Rufián, lo decía Jesús, Esquerra Republicana, relevante por lo disruptivo respecto a lo previsible en las voces que vienen desde la izquierda del PSOE. Creo que escuchemos, que nos detengamos unos minutos a escuchar lo mollar del discurso de Rufián. El mundo es como es y no como nos gustaría que fuera. Creo que forma parte de nuestra responsabilidad como representantes públicos de izquierdas, como la izquierda, repito, sin ofender a nadie, sin querer ofender a nadie, ir más allá de nuestros dogmas, de nuestras frases maravillosas, de nuestras pancartas, por muy loables y por muy verdad que sean, porque el mundo no es como dicen esas frases, esos dogmas, esas pancartas. Nos encantaría que fuera, pero de momento no lo es. Yo, por ejemplo, soy profundamente antifascista y soy profundamente antimilitarista, pero también creo profundamente que por encima de esas convicciones, debe haber una máxima, que es hacernos cargo del mundo tal y como es. Porque si no, la experiencia, la historia nos dice que se hace cargo otra gente. Yo voy a intentar ser muy claro. Hace 90 años en este país hubo una guerra. El ejército republicano se enfrentó a los fascistas, a los franquistas sublevados. Y todo el mundo sabe que si ese ejército hubiera tenido mejores aliados y mejores armas, hubiera ganado. Y todo el mundo sabe que Franco hoy, si eso hubiera pasado, sería lo que merecería ser: un recuerdo triste de la historia. Creo que tenemos que hablar sin manías. La izquierda tiene que hablar y tiene que legislar sin manías de orden, de seguridad y de defensa. Sergio Pascual, ¿qué te sugiere esto? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con el discurso que ha hecho hoy Gabriel Rufián, también con los que han hecho los representantes vascos del PNV y de Bildu. Creo que es especialmente importante porque si echamos la vista atrás, el referéndum de la OTAN en España solo se perdió en Cataluña y en Euskadi, por lo tanto es especialmente valiente que sean los representantes de la izquierda de estos lugares los que ponen encima de la mesa la necesidad de esta autonomía estratégica. En algún otro pasaje del discurso, Gabriel Rufián hablaba, ¿no?, de revisar la cuestión de si es compatible o no esta autonomía estratégica con estar dentro de esta OTAN,
que aunque esté moribunda sigue siendo el rector de nuestras políticas militares y defensa y el órgano de coordinación, y creo que esto es algo que debería estar encima de la mesa y el Partido Socialista y el Gobierno no lo han puesto sobre el debate. Y por otro lado creo que deja votando también otra idea que también conecta con el planteamiento que hacía Jesús, ¿no? Y es que creo que encima de la mesa tenemos que poner el debate de qué Europa vamos a defender, porque a ver si vamos a hacer un ejército para las Le Pen, Orbán y Abascales del futuro. Creo que encima de la mesa, al mismo tiempo que debatimos sobre nuestra autonomía estratégica en materia defensiva, con la cual estoy de acuerdo, tenemos que discutir los pilares y los principios de esta Europa que vamos a defender con uñas y dientes y con este esfuerzo extraordinario que le pedimos a los ciudadanos. Porque yo no quiero más ejércitos para defender una Europa en la que quepa la xenofobia o la homofobia, ¿no? o la islamofobia. Si esa Europa que queremos defender es posible, a lo mejor tenemos que revisar algunas cosas, ¿no? Morillo. Bueno, pues yo ya que se va Aitor Esteban, pues ahora ya Gabriel Rufián va a ser mi favorito. Esto es así. Pasa de que el parlamentario que más me gustaba cuando subía a la tribuna era del PNV, pues ahora de Esquerra. O sea, dos partidos políticos que están posiblemente en las antípodas de lo que pienso políticamente y como andaluza todavía más. Pero eso no tiene nada que ver con saber valorar pues que un diputado se desprenda de sectarismo y apele a sus convicciones y además lo haga de una forma que da gusto escuchar. Así que Rufián es ahora mi nuevo diputado favorito en el Congreso, que lo sepáis, si a alguien le interesa. Aparte de eso, también tenemos que decir, por lo menos yo lo pienso así, que está muy bien y es verdad que hay que debatir en serio y a fondo sobre qué es lo que hay sobre la mesa, ¿no? Que esto del plan de rearme, ¿en qué consiste? Y eso Pedro Sánchez tampoco lo ha puesto especialmente fácil, ¿no? Ha estado ganando tiempo sin acudir al Congreso porque nos comentaban que necesitaba pues tener más información desde la Unión Europea para saber qué es lo que se iba a abordar, en qué consistía ese plan, en qué consistía ese gasto de defensa, qué tipo de materias se van a abordar, o sea, datos y planes precisos, y eso no lo hemos tenido. Hemos tenido el mensaje firme y convincente de que no será a costa del gasto social, pero no sabemos cómo va a ser, ni siquiera en qué partidas concretas se va a destinar ese dinero, ni siquiera cuánto dinero concreto ni en qué tiempo concreto. En ese sentido, el presidente del Gobierno, si de verdad queríamos un debate a fondo y serio, no lo ha puesto fácil. Y es verdad que no lo tiene nada fácil, entre otras cosas, porque no puede poner sobre la mesa un presupuesto, efectivamente, decía Jesús, que diga, estos son los mimbres, este es el presupuesto, aquí están las partidas. Pero lo que ha dicho Feijóo también es cierto. Hay otros países como Alemania, como Francia, como Reino Unido, que ya han dado detalladamente en qué va a consistir su aumento del gasto en defensa. En España aún no lo sabemos. Y me parece que hay que concretar un poquito más, por no decir un muchito más, claro. Volveremos a este debate a lo largo de la noche, pero antes quiero contaros, tenemos noticia. El Gobierno ha pactado con el Vaticano resignificar los edificios que tiene la Iglesia en el Valle de Cuelgamuros. Ese acuerdo incluye que la Basílica y la Abadía puedan seguir usándose para el culto y los benedictinos podrán seguir ahí una vez que se ha marchado el anterior prior, un nostálgico del franquismo. Laura Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Si el Gobierno ha pactado con el Vaticano la resignificación de Cuelgamuros, se va a cumplir con la Ley de Memoria Democrática y además con la Santa Sede del lado de la historia, del lado de la resignificación, según hemos podido saber. Fue un acuerdo que alcanzó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en un viaje a Roma a finales de febrero. Se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y ambos consensuaron evitar la desacralización de la Basílica del Valle. Ha habido fuertes presiones, según ha sabido la SER del Gobierno, a la Iglesia
justicia en ese sentido y finalmente esto no va a pasar, no se va a desacralizar la basílica y los benedictinos podrán seguir en la abadía. Esto ha sido posible además porque parte de ese acuerdo ha incluido la petición expresa del gobierno de que saliera del valle el ya ex prior Santiago Cantera, un franquista reconocido que se opuso de hecho a la exhumación de Franco. Ayer justo se oficializó su salida. El nuevo prior, Alfredo Maroto, tiene otro talante. Después de su primera misa expresó su deseo de que la basílica sea un monumento a la reconciliación y un valle de paz. Aparte de Cantera, además, salen del valle otros 2 monjes nostálgicos también del franquismo. Clave también en este acuerdo el papel del arzobispo de Madrid, José Cobo, muy cercano, como sabéis, al Papa Francisco. Ha hecho de interlocutor en España con el ministro Bolaños. De hecho, Cobo pasó ayer toda la tarde en Cuelgamuros en ese traspaso de poderes al frente de la abadía. Así que consenso, acuerdo entre Gobierno y Vaticano, y ahora queda toda la parte, Aimar, de la resignificación, el concurso internacional de ideas, que será convocado de inmediato. Mañana, de hecho, podríamos tener más detalles. La idea inicial es conservar como espacio dedicado al culto la zona que ocupa el altar y los bancos que hay adyacentes. El resto de espacios del interior de la basílica, lo que es el vestíbulo, el atrio, la cúpula, pues podrán ser objeto de intervenciones que en todo caso, según este acuerdo, serán compatibles con la celebración de misas y de otros actos religiosos. En el concurso internacional de ideas, por cierto, va a participar un miembro en representación de la Iglesia, es el delegado de liturgia del Arzobispado de Madrid. Va a participar en el jurado, como... Sí, va a participar en esas reuniones que haya la para toma de decisiones. Que es, exactamente, que se va a hacer al final con Cuelgamuros, cómo se va a resignificar el valle. Laura, mil gracias. A ti, adiós, un beso. Seguimos en Hora 25. Para quien se incorpore a esta hora, sepa que hemos avanzado hoy la mesa del análisis en una edición especial tras el debate en el Congreso sobre el futuro de las capacidades defensivas y disuasorias en España y en Europa. Están aquí conmigo Sergio Pascual, Isabel Morillo, Jesús Maraña, desgranando lo que ha dado de sí este primer gran debate parlamentario en España sobre el nuevo paradigma de seguridad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende que en este momento Europa tiene que protegerse sola por sí misma y de ahí que prometa aumentar el gasto en defensa y seguridad y promete hacerlo sin tocar partidas sociales. Intenta así atraer al resto de socios. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sánchez se ha marchado del Congreso tras 5 horas de debate sin dar cifras o plazos concretos para el incremento de esa inversión. No era el día, dicen en la Moncloa, donde apuntan a la cumbre de la OTAN del mes de junio como fecha clave para empezar a aclarar esos detalles. Hasta entonces, Sánchez pide no especular con el esfuerzo que tendrá que hacer cada país, aunque ha dejado claro que España cumplirá con sus compromisos en defensa sin recortar ni un céntimo el gasto social. Que nuestros ciudadanos tengan claro que mientras este gobierno siga en pie, este esfuerzo adicional de seguridad no se hará en detrimento de nuestro estado del bienestar. El presidente, dicen en su equipo, lo que ha intentado hoy es trasladar a la Cámara la trascendencia del momento que enfrenta Europa. Por tanto, ha llegado el momento de dar un paso decisivo, de abrir un nuevo momento fundacional para la Unión Europea. Y para la Moncloa lo ha hecho con realismo. Debemos superar el bloqueo de la melancolía. Ya no podemos asumir que nos van a proteger nuestros cielos o nuestras fronteras. Tendremos que hacerlo nosotros. Sánchez ha defendido la visión del rearme que tiene nuestro país, también la forma en la que cree que debe financiarse, poniendo en valor el incremento del gasto en defensa que ha ejecutado su gobierno durante estos últimos años. Y ha dejado claro que España apoya la creación de un ejército europeo. Unas fuerzas armadas comunitarias para guiarla con la misma bandera y con los mismos intereses. Se ha comprometido el jefe del Ejecutivo a traer al Parlamento todo lo que sea necesario en un intento por aplacar las críticas del PP. Y a partir de ahí, Sánchez y Feijóo han escenificado hoy el alejamiento extremo en el que están, no tanto en el fondo del asunto, pero hay una distancia política y personal que hace imposible cualquier entendimiento. Y de hecho, ha sido muy llamativo como hoy Feijóo ha pedido que el PP pueda reunirse con el jefe de los ejércitos y los responsables militares de los ejércitos en España. El GEMAT y los responsables de los 3 ejércitos tienen que sentarse con el primer partido de España y concretar cuál es el alcance y contenido de lo que vamos a hacer. Un partido en la oposición pidiendo reunirse con los jefes, los militares están al frente de los ejércitos, no con los responsables políticos al frente de los ejércitos. Le ha dicho Feijóo a Sánchez que se olvide de contar con el PP. Le ha dicho, si pretende que el PP sea su socio auxiliar, olvídese. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Absolutamente se necesita un pacto de Estado, dice Feijóo, que a la vez se excusa. El problema no soy yo. Eres tú. El Partido Popular no es el escollo para un pacto de Estado de defensa en España. El escollo es su gobierno. El escollo es usted.
No tiene una propuesta seria y limpia. No tiene presupuesto. No tiene mayoría. Es que no tiene nada. Por no tener, dicen fuentes del PP, no tienen ni la cortesía de pedirnos ayuda. Feijóo querría un plan detallado y que se vote en el Parlamento. Sin eso, no habrá manera. O se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Son las dos únicas salidas dignas que hay. Usted no escogerá ninguna. Ahí Sánchez le ha recordado que otros presidentes del PP también regatearon al Congreso para temas complejos de componente internacional. Lo ignoró el señor Rajoy para comprometerse al gasto del 2% de la OTAN y lo ignoró el señor Aznar para llevarnos a una guerra cruel. En Irak lo único que había era miseria. Y en la Moncloa lo único que había, con todos los respetos, era un presidente acomplejado que quería hacerse una foto en las Azores con el presidente Bush. Y visto que de momento el acuerdo es imposible, pues se vuelve a lo de siempre. Sigue en la cantinera de la derecha y la ultraderecha, pero se atreve a apelar a nuestros votos. Esto no funciona así. Esto no es el Partido Socialista que le aplaude a todos sin criterio. Yo no estoy a sus órdenes. Eso es evidente, menos mal también por mi parte. Todos sabemos que está a las órdenes del señor Abascal, como quedó bien claro en su Pacto de Valencia. El Pacto de Valencia, lo ocurrido en la Dana, Amazon, Ayuso, la corrupción en el seno del Partido Socialista, todo se ha llevado buena parte del metraje de las más de 6 horas de debate. 6 horas en las que ha sido muy significativo prestar atención a los matices que han ido introduciendo los socios de izquierda del gobierno, que no han escenificado ni de lejos esa crítica total, casi rupturista con el PSOE, que le habría gustado a la bancada de la derecha. José Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, se esperaba que los socios empleasen un tono más duro contra el presidente y el debate nos ha dejado cierto margen para el entendimiento, sobre todo lo relativo a cómo fortalecer la seguridad europea. ¿Entienden los socios el contexto geopolítico? Una política exterior europea unida. Obviamente no somos ajenos a los riesgos que nos rodean. Putin y Trump no son Reagan y Gorbachov. Pero hay matices donde discrepan ambas partes, en pensar en cómo gastar, por ejemplo, tal y como pedía Verónica Martínez de Sumar. Nosotras creemos que España no debe aceptar que más gasto equivale a más seguridad. En el papel de la OTAN y en el plan de la Comisión Europea de 800.000 millones de euros que se preguntaba Gabriel Rufián. La OTAN es el delegado comercial de la industria armamentística de Estados Unidos en Europa. O en los tiempos de ejecución y de acción se notan las prisas, decía Aitor Esteban en el día de su despedida como diputado. Es verdad que hace falta ir concretando ya. Tenemos que ir concretando ya. No podemos seguir tampoco en esa inconcreción. Presidente, en mi opinión, se nota prisa. Todo lo que no habíamos hecho antes, pues ahora hay que... Para pocas despedidas estaban en Podemos. En la misma línea de las últimas semanas, Ione Belarra ha reiterado lo del señor de la guerra en referencia a un Sánchez que le ha respondido recordándole sus tiempos en el Consejo de Ministros. La realidad es que usted ha decidido pasar a la historia de nuestro país como un auténtico señor de la guerra. Porque nosotros hemos aumentado, desde que yo soy presidente del Gobierno, en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa, señoría. Con ustedes en el Gobierno, con usted como ministra. Usted no me llamaba entonces señor de la guerra. Y aunque lo de hoy ha sido más una tregua que una postura definitiva, mucha pedagogía tiene por delante Sánchez para convencer a unos socios, Aymar, que desconfían y no poco del aumento del gasto en defensa. Gracias, Josué. Son las 17 minutos de la noche, las 9:07 en Canarias. Borja Semper, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Gabón. Gabón, portavoz del Partido Popular. Señor Semper, ustedes han acusado hoy a Sánchez de estar intentando engañar a la Unión Europea, engañar a la OTAN, insultar a Estados Unidos, de querer ayudar a Ucrania con abrazos. Esta caricaturización, esta exageración extrema, ¿esto no diluye la efectividad de la crítica de la oposición? Bueno, ya hemos hecho muchas cosas más. El discurso del presidente Feijóo ha tenido mucho más contenido que ese, que evidentemente en una refriega parlamentaria se dicen muchas cosas, pero la realidad objetiva no se aleja mucho de una enumeración parecida a la que usted ha hecho. Hoy vemos un gobierno dividido, la mitad del gobierno, un cuarto, perdón, del gobierno quiere salirse de la OTAN. Afrontamos un debate extraordinario y crucial para nuestra historia, en un momento crítico, estamos en un cambio de paradigma, y uno hubiera esperado pues del presidente del gobierno mucha más talla hoy en el Congreso de los Diputados, mucha más transparencia, mucha más generosidad y también ser consciente de ese momento, ¿no? Pero lamentablemente el Congreso de los Diputados ha reproducido, ha sido un ejemplo de dónde está instalada la legislatura y dónde está instalado Sánchez. Y nos tememos que con nuestros socios europeos pasa 3/4 de lo mismo. Dudamos mucho de que Sánchez cuente cuáles son sus problemas parlamentarios, sus problemas dentro del propio gobierno. Y, pues esta es la situación, lamentablemente, como digo, en un momento histórico crucial. ¿El PP cree que España debería incrementar la inversión en defensa y seguridad?
Bueno, lo cree el Partido Popular, lo cree el Partido Socialista, lo creen los expertos de la materia, lo creen nuestros socios de la Unión Europea. Lo que falta es por saber cuánto y de qué manera. Y lo que falta es abrir al menos un debate en España serio, profundo, impulsado por la presidencia del gobierno, que nos trate como adultos, que haga un planteamiento riguroso de cuáles son los esfuerzos y cuáles son las partidas presupuestarias que hay que destinar, porque además no estamos hablando de un año ni de dos, estamos hablando de un compromiso probablemente por décadas, y que eso sea conocido por la opinión pública española y que todos los partidos políticos podamos emitir una opinión. ¿Cuál es la opinión del PP? Bueno, ¿qué porcentaje del PIB creen que sería adecuado destinar a la defensa? Bueno, al menos cumplir con nuestros compromisos ya adquiridos. Pero, Aymar, nosotros no estamos presentes en las reuniones del Consejo Europeo. El Partido Popular es un partido de la oposición y nosotros lo que defendemos es cumplir con nuestros compromisos, ser conscientes también, por lo tanto, del momento que atravesamos, si queremos una Unión Europea protegida de amenazas que existen, que van a seguir existiendo, si queremos ser autónomos, si queremos garantizar nuestras libertades, nuestro modo de vida, lo que representa en definitiva la Unión Europea, pues tenemos que ser conscientes de ello y hablarle a la gente con seriedad y tratándonos como te decía. Eso será un 2, un 2,5%, un 3%, es un proceso ahora abierto en el seno de la Unión Europea y números para todos los gustos, pero no sabemos de qué están hablando los líderes europeos porque el presidente del gobierno no nos lo cuenta. Él no nos lo ha contado. La gran mayoría de los líderes europeos que están en el Consejo Europeo son de su familia política, ¿no? Habrá intercambio de información ahí. Estaría bien que nosotros nos consoláramos porque los compromisos de España nos los cuentan líderes extranjeros. Lamentablemente esta es una pregunta muy pertinente por su parte, pero ya el propio planteamiento denota un estado de la situación lamentable y una actitud por parte del presidente del gobierno manifiestamente mejorable. Por eso nos lleva a ser muy críticos con la actitud del presidente, con la falta de transparencia, con su debilidad parlamentaria, con su debilidad dentro del propio gobierno. No es serio que estemos afrontando este reto de esta manera, con más relato. Todos sabíamos, además yo he oído esta semana, estos días, he oído otras cadenas, he leído muchos opinadores, todos sabíamos, periodistas, opinadores, como digo, la opinión pública, todos los políticos sabíamos que hoy Sánchez no nos iba a contar nada. Más o menos hoy leía una pieza de Carlos Cue esta mañana en El País y venía a apuntar esto. Es decir, era algo notorio y conocido. Pero yo en el coche camino al Congreso llegué a pensar que Sánchez iba a sacarse algún conejo de la chistera, vislumbré la posibilidad de un giro, de un gesto que cambiara que cambiara lo previsible. Tampoco ha existido eso. Yo creo que esto evidencia, como te decía antes, pues que Sánchez es un presidente del gobierno que no tiene capacidad ni para gobernar, ni para presentar un plan de defensa, ni para presentar unos presupuestos, ni para afrontar un debate serio. Al final el giro ha venido por parte de Feijóo, que ha pedido esto de reunirse con el GEMAT y con los responsables de los 3 ejércitos. Esto del líder del PP en la oposición pidiendo reunirse con los militares responsables de los ejércitos, esto es muy llamativo, ¿eh? ¿De verdad ustedes creen que el GEMAT y los jefes de los ejércitos tienen que sentarse con el PP para darles explicaciones? Bueno, podría sentarse con el principal partido líder del el partido más votado de España y jefe de la oposición. Podría sentarse y además podría hacerlo compañero del presidente del gobierno. Yo creo que estas cosas suceden en otros lugares de Europa. Demuestran mucha modernidad democrática, pero no estamos en ese momento. Pero no está de más también exigir al presidente que se reúna con el líder de la oposición y le cuente y le dé información. Se reúna con los grupos parlamentarios. Feijóo no ha pedido el presidente, ha pedido a los militares, el GEMAT, los responsables de los ejércitos. Y también le ha pedido al presidente del gobierno. Y también hemos pedido un debate sobre el estado de la nación. Fíjate si no han pasado cosas en estos meses, fíjate si no afrontamos retos presentes de una envergadura superlativa como para que todos los grupos representados en la Cámara puedan opinar también, ¿no? Bueno, se puede no estar de acuerdo, es evidente, pero es una petición que nosotros creemos que es razonable en un momento extraordinario. Hace falta también talla extraordinaria. Y ustedes, al final la sensación que da, señor Semper, y yo creo que estará de acuerdo conmigo en que en el fondo del asunto ustedes no están tan en desacuerdo. De hecho, no hay un desacuerdo con el Partido Socialista. Lo que están es enfrentados en las formas, en cómo uno lo lleva al Congreso o no lo lleva al Congreso, pero el fondo del asunto hacen un diagnóstico bastante parecido de la situación y de por dónde deberían ir las soluciones. Por ejemplo, ustedes, como el gobierno, ¿creen que Europa debería hacer transferencias de dinero, no solo préstamos, transferencias, como durante la etapa del COVID? ¿En esto están de acuerdo? Pero me parece muy relevante el planteamiento que usted hace, porque luego también muchos opinadores reflexionan sobre esto, ¿no? Sobre la distancia que existe en esta materia entre el Partido Socialista, entre el Gobierno de España y el principal partido de la oposición, el Partido Popular.
Puede ser que en el discurso no. Lo que pasa es que estamos ya en el tiempo de los hechos. Lo que tenemos que saber es si estamos de acuerdo, por responder a su segunda pregunta, si estamos de acuerdo en cómo se cumplen los compromisos. Claro, sí, por eso yo le estoy preguntando esta noche precisamente cuál es la posición del Partido Popular, porque creo que los oyentes tienen un interés genuino en por saber qué opina el PP acerca de las cuestiones concretas sobre la defensa. Esto de las transferencias de dinero, ¿ustedes lo apoyan? Sí, yo creo que podemos hablar con claridad. O sea, mi opinión siempre es que hay un grado de responsabilidad que no es simétrico entre el gobierno y la oposición. Eso está claro. Porque el gobierno cuenta con información, cuenta con información, cuenta con los ministerios, el Ministerio de Defensa. El gobierno está reunido en las reuniones de altos mandatarios europeos, tiene información directa. Con la OTAN, creo que pediría al principal partido de la oposición o cualquier partido en la Cámara que se posicione de una manera frívola o sin la información necesaria sobre decisiones tan relevantes. Yo creo que no es justo, porque no tenemos información. Lo que sí le digo es cumplir con los compromisos que tenemos adquiridos con nuestros socios, cumplir con los retos a futuro también para garantizar nuestras libertades, y que todo esto no vaya en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos. Y también hablarles yo creo que también estamos en un tiempo que hay que hablar a la gente, como decía antes, como mayores de edad, y decir que esto va a implicar sacrificios probablemente, y que en nuestra libertad, pues probablemente, hipotéticamente, pudiera ser el caso que conlleve sacrificios. Y esto tiene que provocar un debate abierto en España. Y hoy día estamos muy lejos, lamentablemente, de eso. Y esta responsabilidad la tiene el presidente del gobierno. Y no solo es el Partido Popular el que se lo pide, si hablamos de partidos políticos. Hay otros partidos políticos como Sumar, como Podemos, y no ser exhaustivo, pero me quedo con esos dos porque son socios más preferentes, al menos Sumar, que también lo están exigiendo. Como están pidiendo, y estamos pidiendo, al menos que el gobierno presente unos presupuestos generales del Estado, que también den marco y den información sobre cuál es el estado de las cuentas en España y cuáles son las previsiones a futuro. Y como le decía antes, sí, parece capital y parece muy relevante en este momento, es un debate sobre esta nación. Estamos pidiendo esto, lo pide el Partido Popular, pero no estamos solos en esta exigencia, en esta petición. Señor Borja Semper, le agradezco mucho que haya atendido la llamada de la cadena SER esta noche. Pues siempre es un placer charlar con usted, Aymar, y siempre es un placer hacerlo SER. Un abrazo. Gabón, buenas noches. Gabón, Maraña, tu análisis. Bueno, llegará un momento en que yo supongo que el PP se tendrá que enfrentar a una contradicción, ¿no? Que es qué posición tiene el PP europeo en todo este asunto y qué posición va a tener el PP cuando haya que pronunciarse ya sobre elementos concretos de lo que es este plan de seguridad y defensa, ¿no? Es relevante la pregunta que no ha respondido Borja Semper, ¿no? Pero usted está de acuerdo o no, pues en que se defienda desde la posición española que sean transferencias y no préstamos, o haya más transferencias que préstamos, porque no es lo mismo respecto a las cuentas y a la garantía de que no se recorte el estado del bienestar. Si va a ser un ejército europeo, de manera que se coordine esa inversión, la que se haga, y no cada país, digamos, decida por su cuenta, lo decida la cúpula militar, según Feijóo, o lo decida, como es lo lógico, y lo legal, y lo legítimo, el gobierno, y en su caso habrá cuestiones referidas a las tropas, incluso que se tendrán que decidir en el Congreso, o votar en el Congreso. Claro, todo eso es lo relevante, y sobre eso yo todavía no he escuchado cuál es la posición del Partido Popular. He escuchado en ese sentido más claramente la posición que mantienen los socios de investidura, los socios de gobierno, que han dejado claro qué opinan sobre la OTAN, sobre el rearme, el llamado rearme, sobre si tiene sentido esa inversión teniendo en cuenta en qué papel está ahora mismo y qué cambio se ha producido en la OTAN con la llegada de Trump. Todo eso yo creo que está bastante claro. Pero en ese sentido yo no veo claridad y desde luego vaticino una contradicción entre el PP español y el PP europeo si finalmente hace una oposición total a todo lo que tenga que ver finalmente con este plan de seguridad. Morillo. Yo no creo que el PP español se pueda permitir votar en contra del aumento del gasto de defensa en el Congreso con el discurso que mantiene dentro de Europa. No lo creo. Lo
Lo que pasa es que no creo tampoco que Pedro Sánchez vaya a llevar ese plan al Congreso, sinceramente. Porque si lo llevara, me parece difícil que el PP pudiera votar en contra sin caer en una contradicción tan grande que o sea, no veo que pueda después acudir a Bruselas y decir he votado en contra de lo que aquí defiendo abiertamente y sin ninguna duda. No sé cómo van a recibir a Ursula von der Leyen cuando venga a España, o cómo va a venir Max Weber a Valencia a la reunión de los parlamentarios europeos, de los populares europeos. Bueno, Isabel, algún antecedente tenemos, por ejemplo, sobre el tema energético, sobre el llamado timo ibérico, ¿no? Yo no creo que puedan votar en contra. Bueno, incluso estoy de acuerdo en que votación no se adivina, no se prevé. Incluso, claro, es que Pedro Sánchez no va a poder llevar esto al Congreso, no lo va a llevar porque, vamos, o por lo menos ahora mismo no nos han explicado cómo lo va a llevar o cómo se va a articular. Sabemos que no va a haber posiblemente presupuestos para este año, que ya se piensa los del 26, y que va a haber un plan nacional de impulso tecnológico que tampoco tenemos claro en qué consiste, y ese plan nacional de impulso tecnológico dudo que se vaya a tener que refrendar en el Congreso. Serán modificaciones de partidas de gastos dentro del presupuesto actual, prorrogado y punto, ya está. No creo que nadie se vaya a tener que enfrentar al espejo de una votación, sino el PP iba a salir muy mal parado. Sí, yo me refería al posicionamiento y la contradicción con las posiciones en Bruselas y aquí. La contradicción es evidente, es absolutamente evidente, claro. Lo que pasa es que es verdad que yo también comparto el análisis que ha hecho Borja Semper y que antes reseñábamos, o por lo menos yo lo decía, a mí me ha faltado concreción por parte de Pedro Sánchez. Sé que no debe de ser nada fácil, sé que depende de muchos condicionantes que todavía no están sobre la mesa, sé que hay que esperar, nos decía Guille que a junio hable la OTAN, en fin, pero claro, ¿usted qué es lo que quiere hacer? ¿Usted cómo va a elevar al 2%, al 3% del PIB el gasto en defensa sin tocar ni un euro del gasto social? ¿De dónde va a venir ese dinero? Porque hay otro tema que insiste la parte socialista del gobierno en que esto va a ser como el COVID y que van a venir transferencias directas de la Unión Europea, y eso no es lo que se dice en Europa. En Europa lo que han puesto sobre la mesa es que se van a dar préstamos por 150.000 millones y que el resto, a 800.000, lo tiene que poner cada presupuesto nacional. Y los números no salen. Yo veo muy difícil solamente con deuda o acudiendo a préstamos del BEI que tú puedas llegar a un 3% del PIB sin tocar ni un euro del gasto social, porque hay mucho gasto que ya está cautivo en el presupuesto. O sea, tú no te puedes desviar de pagar sanidad, educación. Pascual. A ver, sobre el tema de las contradicciones del Partido Popular Español con el Partido Popular Europeo, si es que han llegado a no votar a favor de la comisión porque había una comisaria socialista, o sea, yo creo que ese tema realmente se las trae al pairo, si se me permite el término, ¿no? Acaban de hacer un acuerdo en el sitio donde van a llevarse a todos sus correligionarios europeos, en el que niegan el Pacto Verde, que es el hijo de la democracia cristiana europea, del Partido Popular Europeo. Yo eso creo que no les importa lo más mínimo. Si creen que le puede hacer daño a Sánchez o va a traerle votos al Partido Popular ser más antisanchistas que Vox, ellos van a votar en contra también del aumento en defensa. Lo cierto es que no se va a dar esa votación, pero digo, yo estoy convencido de que lo harían. Dicho eso, a mí me ha sorprendido que el señor Semper, que por cierto siempre tengo la sensación de que le resulta un poco incómodo defender a su jefe de filas, pero bueno, digo que me ha dado la sensación de que estaba bastante de acuerdo en realidad con el planteamiento de Sánchez, porque no cuestionaba el para qué, que lo hemos hablado, ¿no? ¿Para qué más defensa en Europa? O el con quién, ¿no? Si con OTAN o no OTAN. Lo que cuestionaba era el cómo y en qué, ¿no?
pero deberá convenir con todos los demás que eso es una decisión del gobierno, ¿no? Que es el cómo y en qué, si en metralletas, en tanques o en satélites meteorológicos, será algo que tendrá que decidir el gobierno, ¿no? Lo que la oposición se le podría pedir es que tuviera una opinión diferente en el para qué, en el con quién, y que la llevara al Congreso, ¿no? Y luego, por otro lado, me parece que no ha sido baladí el que haya apuntado que todo esto abre la puerta a que vengan sacrificios, que en el lenguaje del Partido Popular sacrificios son recortes, ¿no? Es decir, que ya sabemos lo que pasaría si hubiera un gobierno del Partido Popular, que el incremento del gasto en defensa vendría de la mano de recortes. Lo acaba de decir el más moderado de todos los representantes del Partido Popular, que es el señor Semper. Y lo tercero, que de verdad a mí me ha dejado completamente estupefacto, es que nos ha dicho que no presenta una alternativa, que el Partido Popular no presenta una alternativa porque no tiene el nivel de información que tiene el gobierno. O sea que entonces pretenden llegar a las siguientes elecciones sin presentarle un proyecto a los españoles en las distintas materias porque no tienen el mismo nivel de información que tiene el gobierno. Yo, de verdad, me ha dejado realmente, insisto, estupefacto, ¿no? Se les presupone al Partido Popular que tiene conexiones en Europa, que tiene gobiernos amigos como tú mencionabas, Aimar, que tiene gobiernos autonómicos, que tiene interlocución con toda la industria. Bueno, pues que tenga ideas, ¿no? Que ponga encima de la mesa y que las contraponga con las del gobierno, pero ahora resulta que no. O sea, que su papel es simplemente tirar piedras, discursivamente hablando. Por cierto, no sé si lo compartís o no, pero me ha parecido, por cómo lo ha esquivado ahí con arte, que Semper ha sido perfectamente consciente del jardín en el que se estaba metiendo con esto de pedir una reunión del PP con los jefes de los ejércitos, los militares responsables de los ejércitos. Esto es lo que ha dicho Feijóo antes en su intervención en el Congreso. El GEMAT y los responsables de los 3 ejércitos tienen que sentarse con el primer partido de España y concretar cuál es el alcance y contenido de lo que vamos a hacer. Y por supuesto, o sea, una reunión con los militares responsables de los ejércitos. Le acaba de contestar el ministro José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, en Radio Nacional. Y ha dejado algo que para mí es muy, muy preocupante. De las cosas más preocupantes que yo he oído al señor Feijóo desde que soy ministro. Ha solicitado un encuentro con el GEMAD y los jefes de los ejércitos. Yo creo que esto ya está yendo muy, muy lejos, y lo que demuestra es que el señor Feijóo no solamente no es una oposición de Estado, sino que no tiene en cuenta la más mínima institucionalidad. ¿Usted se imagina a los partidos políticos pidiendo reuniones no con el gobierno, sino directamente con los militares? Esos tiempos pasaron hace mucho. Va a traer cola, sin duda, este asunto. Feijóo pidiendo una reunión con los militares, con los responsables de los ejércitos. Son las 10:25, las 9:25 en Canarias. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Donald Trump acaba de anunciar que va a imponer aranceles de un 25% para todos los coches no fabricados en Estados Unidos. Estas son palabras mayores. ¿Qué consecuencias va a tener esto, Ruiz? Para absolutamente todos los coches, y ahora mismo sigue detallando cuál va a ser el mecanismo. Lo que dice es 25% de aranceles para todos los coches y camiones que entren en Estados Unidos, coches y camiones de cualquier país extranjero. Y esto se suma a aranceles ya vigentes. Algunos de esos vehículos ya tenían aranceles anteriores. Así que esto es un 25% de sobreprecio. A partir de aquí, estimaciones de la Casa Blanca. Dice entre 600.000 millones de dólares y $1 billón en 2 años es lo que esperan recaudar de países extranjeros. Y luego empieza la literatura fantástica de Trump, que básicamente dice, y muchos puestos de trabajo van a venir aquí porque las empresas van a querer fabricar aquí, y muchos precios van a bajar porque vamos a comprar aquí. Ni lo uno es verdad, ni esto genera empleo, ni lo otro es cierto. Esto no solo no abarata los precios, esto los dispara. Las estimaciones ahora mismo del propio Capitolio son de aumentos de precio en los coches de entre 3.000 y $12.000 por vehículo. Así que acabamos de tener esto, se está ahora mismo contando, y esta es la primera implicación que tiene. Coches más caros para los americanos. Para nosotros, Aimar, para nosotros esto es una ruina, esto es una catástrofe para todos los sectores, especialmente para los alemanes. El sector del automóvil tiene gran exportación a Estados Unidos, no tanto desde España, sí desde Alemania, y marcas como BMW, marcas como Mercedes, ahora mismo están en el peor escenario que habían dibujado, 25% de aranceles. Ruiz, gracias, buenas noches. Un abrazo hasta ahora.
Hoy es el tercer día del juicio a Gerard Depardieu por agresión sexual a 2 mujeres. El actor ha tenido a bien hoy explicar en sala lo que es y lo que no es una agresión sexual. Dice, una agresión sexual es algo más grave que una mano en el culo. Y ya está. Porque él lo decide. En el juicio, varias de las testigos han apoyado la versión de las 2 denunciantes, han descrito situaciones similares con Depardieu, que no fueron denunciadas, y han dicho que el actor es un hombre peligroso. Él lo que ha contestado es, puedo ser un asqueroso, pero no soy más que eso. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es una frase, puedo ser un asqueroso, pero no soy más que eso. Es una frase muy cinematográfica. Tiene otra también por ahí en la que dice que no va a describir en lo que es una agresión sexual a un tribunal que le está juzgando por eso. Yo atendí a los testigos de la defensa. Me gusta atender a los testigos de la defensa. Primero porque reivindicaron su valentía, que es cierto, cuando el ángel ya está caído, y eso tiene cierto mérito. Tiene cierto mérito hasta que abren la boca. Entonces ya se demuestran valientes por partida doble, por defender a un amigo cuando todos le dan la espalda y también por no importarles que la gente pueda reírse de ellos. Observemos, por ejemplo, a su antiguo guardaespaldas, Ives, que ha dicho en la sesión que su ex jefe, Gerard Depardieu, nunca ocultó una especie de libertad. Lo suyo era una especie de libertad. Él dice lo que piensa y hace lo que quiere. Y también que las groserías que él podía tener respecto a mujeres se producían con hombres. Menos mal que fue a defenderle, Aymar. Menos mal que fue a defenderle. Y atento al uso de la palabra libertad, qué entrañable uso. Hay un último dato esclarecedor que proporcionó Fanny Ardant, que es compañera suya de profesión y rodó la película en la que otra compañera denunció las agresiones. Ella dice, es un gran actor que tiene a veces un carácter extravagante, insumiso. Esto, aquí termina la cita, esto respecto a las agresiones sexuales es un poco lo que decimos los gallegos respecto al alcohol. Cuando se emborracha un rico, qué gracioso está el señore. Cuando se emborracha un pobre, todos le dicen borrachone. Un beso, Javois. Un beso, chao. Son las 10:33 de la noche, las 9:33 en Canarias, y nos acompaña hoy en el estudio Carlos Llamas de la cadena SER aquí en Radio Madrid, Antonio Ortúzar, presidente saliente del PNV. Señor Ortúzar, buenas noches, Gabón. Gabón, muy buenas noches. Esta es su última entrevista como presidente del PNV. Sí, señor, he venido aquí... Yo le agradezco mucho que haya venido a la SER. He venido a los toreros, como dicen, cortarse la coleta. No soy yo, no soy muy taurómaco, pero... Mucha coleta tampoco. Y no tengo mucha coleta, pero he venido metafóricamente a cortarme la coleta ante uno de la Real, ¿eh? Efectivamente. Uno del Atleti. Esto... para lo que hemos quedado, señor Ortúzar, para lo que hemos quedado. ¿Qué siente? Después de 12 años como presidente del PNV, está a 4 días de bueno, el relevo de Tor Esteban. Son muchas cosas, pero todas buenas. Por un lado, como se decía antes, en la vieja política me voy con la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Y por otro lado, pues siento cada día que me voy quitando. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la política, y sobre todo si eres el presidente de ¿no? Al final eres el último que toma las decisiones, el que da la cara públicamente y tal, pues poco a poco te vas llenando una mochila de piedras que pesan. Y en los últimos tiempos, ya cuando decidí que no seguía en esto, fui quitándome piedras y bueno, el domingo me quito la mochila ya. La última piedra y la mochila. Y es una cierta liberación que me está haciendo pues que mi cuerpo vaya un poquito más ligero y mi cabeza más rápida, ¿no? Pero yo creo que los que nos dedicamos a esto sabemos lo complicado que es. Ni voy a llorar. Teníamos un dirigente de nuestro partido que decía que a las reuniones había que venir llorado. Entonces no voy a llorar ni voy a, pero tengo esa ambivalencia, que por un lado yo he estado muy a gusto, he sido muy feliz, yo soy un político vocacional y he estado los 17 años que he estado en política, no tengo ni una queja, o sea, me he metido en los charcos y me he mojado porque yo he querido, he hecho lo que tenía que hacer, tal, y además he disfrutado, ¿no? Pero ahora siento una liberación. A ver, señor Ortúzar, usted la última vez que vino aquí nos dijo hace falta un relevo generacional al frente del partido. Al final relevo va a haber, pero generacional no. Bueno, pero los partidos somos organizaciones vivas y el nuestro particularmente.
sea, todo el mundo piensa que el PNV es una cosa como los jesuitas, ¿no? Bueno, los jesuitas también se llamaban soldados de Jesús, eran soldados, ¿no? Y el PNV es un partido que es un partido de orden, que es un partido con una historia que nos hace bastante previsible, pero es un partido muy vivo y muy emocional y pasional. Y nuestra gente participa, y cuando participa, primero propone y luego dispone, y los dirigentes no podemos hablar, y no podemos proponernos, no podemos autoproponernos. Entonces, esto hace que en momentos como el actual, que la política es muy líquida y que salimos de momentos delicados en globalmente, ¿no? Después de una pandemia, etcétera, bueno, pues ha habido movimiento y es bueno, y hay que verlo como un síntoma de pulso y de nervio en la organización. Yo no sé que se ha escrito mucho, y a veces cuando se escribe desde Madrid, ¿no? Sobre el PNV, el que escribe se pone unas gafas con mucha diotría, ¿no? Y no le deja ver bien lo que nos está pasando. Nos llevan matando tantos años, ¿no? Que, como era aquella frase de los muertos que usted mata gozan de buena salud, ¿no? Que es una frase que se debe atribuir a Góngora o a Quevedo, no sé qué. Pero no me diga que se escribe desde Madrid. Ya sabe usted que tanto en la SER como en El País se escribe desde Bilbao, desde Donosti, desde Vitoria, y también veía no me refería a esta casa. No me refería a esta casa, pero los clichés, me refería un poco a los clichés, ¿no? Efectivamente, pues el cambio que es Aitor Esteban es un cambio, no es una renovación generacional. Pero si miras la foto de nuestro partido, tanto en cargos públicos que por dentro la renovación ha sido intensa, como en cargos internos, yo me atrevo a apostar, ya sabes que a los vascos nos gusta apostar, que no habrá habido otro partido en el ámbito del Estado español, y no sé si en Europa, que se haya renovado tanto como nosotros en los últimos 4 años. Hemos cambiado de Lehendakari, hemos cambiado 2 de las 3 diputaciones, hemos cambiado candidatos a las alcaldías de las capitales, hemos cambiado de 5 presidencias territoriales a 4. Y ahora cambiamos de presidente, aunque no es un relevo generacional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el partido ha respondido, sobre todo ha respondido a lo que la gente ha querido, ¿no? Dígame una cosa, ¿se arrepiente no de presentarse porque usted no se presentó, pero de haber dejado la puerta abierta a que le postularan y llegar al final esa imagen de confrontación con Aitor Esteban? Sí, pero usted era uña y carne hasta hace... Pero esa imagen no es real. No es real. En nuestro modelo, que creo ahora lo van a revisar, y creo que es una de las cosas que hay que pulir. Tienen que acortar eso, no pueden estar en meses y meses. Hay cosas que hay que pulir, hay que pulir para que sea más corto, hay que ser menos. Nosotros estamos abiertos en Canal 6 meses en el escaparate. Es muy fácil hoy en día, a través de las redes, a través de injerencias externas, influir en el propio proceso, etcétera, esas cosas y luego yo creo que también habrá que pensar en que alguien pueda decir, yo quiero ser, ¿no? Si no os parece mal, me presento. Bueno, eso es algo que tendremos que valorar, ¿no? Porque si no, lo que pasó en aquel momento era que había mucha gente que creía que podíamos entrar en un vacío de poder en un momento en el que podían pasar muchas cosas en la política madrileña, por ejemplo, ¿no? En la española había rumores de que podía haber un adelanto electoral, estábamos en una situación compleja después de lo de Trump, etcétera. Entonces, decía, oye, por lo menos enseña la patita y di que alguien va a estar aquí, ¿no? Yo lo hice cuando vi que había otras alternativas. A ver, creo que es fácil de entender. Ir a por un 4º mandato solo lo puedes hacer si hay una razón poderosísima, ¿no? Para que lo justifique. Pero si hay alternativas, yo creo que ya 12 años son bastante. Hay una expresión muy bonita en euskera, que es como se dice, los deberes escolares, echecolanas, los trabajos de casa, ¿Qué echecolanas le deja a usted a Aitor Esteban o adquiere él como futuro presidente del PNV? Yo creo que ahora estamos en un momento muy interesante en la política vasca, en una doble derivada. Primero, una interna, que es ver cuál es el
autogobierno nuevo que necesita Euskadi para realizarse nacional y socialmente, no solo nacionalmente, sino también socialmente, y eso va a exigir un diálogo que ya lo estamos teniendo muy intenso entre las fuerzas políticas vascas, y luego, en una derivada externa, cuál es la aportación en términos de normalidad, de estabilidad, de previsibilidad que puede hacer Euskadi y los partidos nacionalistas, los partidos abertzales, a la gobernabilidad del Estado español, ¿no? Y creo que en esos dos ámbitos, Aitor, como he tenido yo a lo largo de estos años, va a tener mucho trabajo. Y creo que podemos hacer una labor importantísima, porque en la política vasca está en un grado de madurez suficiente como para poder venir a Madrid a ayudar a que las aguas se calmen y la tempestad no sea tan evidente, solo sea de decibelios y no de real, ¿no? Hablando de tempestades, la que tenemos ahora en Europa, en nuestra frontera con Rusia. Hoy Tremendo. hemos escuchado al PNV muy consciente de la situación, preocupado, me atrevería a decir. No sé si el gobierno les ha trasladado algún dato, alguna clave acerca de las amenazas a las que se enfrenta la Unión Europea en general, España en particular, que justifique ese tono de preocupación que está proyectando el PNV. Bueno, nosotros somos un partido pacifista y europeísta, ¿no? En nuestra sede de París se fundaron los nuevos equipos internacionales que luego dieron lugar a aquella asociación del hierro y el carbón y luego a la Unión Europea, ¿no? O sea, nosotros somos padres fundadores y madres fundadoras de la Unión Europea, que nació para hacer la paz, para que no hubiera más guerras, ¿no? Entonces nosotros la paz la consideramos un tesoro. Y ahora la paz, que pensábamos que Europa estaba inmune, la tenemos comprometida en la frontera norte y cualquier día la podemos tener en la frontera sur, que seguramente a España le va a tocar más, ¿no? Entonces, yo no creo en lo de si vis pacem para bellum, si quieres la paz hay que preparar la paz, pero para preparar la paz hay que tener herramientas de defensa, ¿no? Y nosotros no es que estemos preocupados, creemos que Europa tiene que tener una respuesta única. No podemos tener subcontratada nuestra seguridad a un tercer país, a un tercer estado como Estados Unidos, y menos en esta situación, en este Estados Unidos, ¿no? Entonces, Europa tiene... Yo creo que nuestra posición es la responsable. Hoy yo he estado siguiendo el debate. A mí la posición más irresponsable me ha parecido la del Partido Popular. El Partido Popular tendría que estar alineado con el gobierno en este momento. Porque, ¿qué hacen sus parientes europeos? ¿Cuál es la posición que tiene Alemania? ¿No? ¿Cuál es la posición del Partido Popular Europeo? Pues la de preocupación, la de respuesta, la de prepararse para la paz. No estamos proponiendo sacar los cañones a la calle. Pero la gente tiene que pensar que hoy en día es relativamente sencillo dejarnos sin luz y sin agua y sin transporte a través de un ataque de ciberseguridad, ¿no? Esta casa vuestra sufrió hace no mucho un ataque tremendo. Nosotros como partido hemos tenido hace poco un episodio parecido. Eso es un acto... No me diga que los rusos han ido por el PNV. No, seguramente alguno que quería sacarnos dinero. No, todavía no teníamos el palacete y no hemos podido pagar ¿no? Lo digo con broma, con ironía, porque ya sé que la ironía en la radio no... Que sí que funciona, que eso es una leyenda. No sé. Pero... Claro, estamos hablando de eso, estamos hablando de otro tipo. Ya la guerra no es, desgraciadamente, la guerra sigue siendo cruenta, hay vidas, hay dramas como lo estamos viendo en Ucrania o en Gaza, etcétera, pero hay otras manifestaciones de inseguridad para las que Europa es muy débil hoy. Y no puede ser tan débil. Europa tiene que fortalecer su seguridad. Y ojo, para estos de la izquierda que dicen que ahora son tan pacifistas, para que la democracia y el sistema demócrata pervivan, Europa tiene que ser fuerte.
y tiene que poder defenderse, porque en Europa está el Estado social de derecho mejor encarnado. Si nosotros somos débiles y somos accesibles a terceros países que tienen regímenes autoritarios, la democracia en su globalidad va a salir resentida. ¿Quién va a defender a la democracia si Europa está comprometida? Señor Ortúzar, ¿qué le parece a usted esto de que el gobierno no vaya a llevar los presupuestos al Congreso para no hacerle perder el tiempo al Congreso, que este es el último argumento? Bueno, nosotros somos gente que intenta ser seria y creo que hay que cumplir las normas y las leyes. Y lo lógico y lo bueno y lo deseable sería que hubiera un proyecto de presupuestos sobre la mesa en tiempo y forma y luego que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué sucede? Yo entiendo al gobierno, probablemente he dicho esto y ahora que ya me voy, pues no tengo que puedo tener alguna licencia. Probablemente si yo estuviera en el gobierno, pues tendría la misma tentación. ¿Por qué? Porque en la situación política en la que estamos, una negociación de presupuestos, además de incierta, el gobierno creo que tiene la sensación de que le iba a salir muy cara. Probablemente no tanto o no especialmente en dinero, sino en imagen pública, ¿no? Porque las negociaciones a múltiples bandas le iban a exigir concesiones también en múltiples registros y a múltiples bandas, ¿no? Yeah. Y el gobierno está más cómodo, prefiere aquel dicho de prefiero ponerme una vez rojo que 8 amarillo, ¿no? Con 8 negociaciones diferentes, con 8 partidos políticos. Entonces, lo bueno sería que hubiera presupuestos, pero el gobierno está mirando por lo suyo. Bueno, el gobierno, creo que el presidente y su partido, ¿no? Porque creo que Sumar le pide que haya porque negociaciones no hay presupuestarias. No, que yo sepa, no, con nosotros al menos no. Nada, ¿eh? Y eso que nosotros estaríamos dispuestos a hacer una negociación estrictamente presupuestaria, ¿eh? O sea, dicho sea, y creo que sería bueno que el resto de socios hiciéramos ese ejercicio también, porque igual al gobierno le tenemos que decir, oiga, traiga el presupuesto que vamos a hablar de presupuesto. Sacamos, ¿no?, aquí la calculadora y empezamos. Eso, ¿no? Es, y cada uno, ¿no? y podamos aportar, oye, pues yo lo veo así, yo lo veo así, pero la negociación es puramente presupuestaria. No sé, quizás lo dejo como un último, como testamento político para el resto de partidos. Bueno, vamos a ponerle en un brete al gobierno para que se vea forzado a presentar presupuestos, diciéndole, oye, solo queremos hablar de presupuestos. Los analistas políticos suelen decir que el PNV es como el canario en la mina, que huele el primero cuando hay algo que va mal y sale corriendo de ahí. ¿Ustedes empiezan a ver síntomas de agotamiento en el ciclo Sánchez? Yo no los noto. No los noto en la fuerza y en la determinación que él manifiesta. La situación política es complejísima, ¿no? Estamos en un equilibrio inestable político por múltiples razones, no solo por la coalición, ¿no? Por la amalgama de partidos que estamos sosteniendo al gobierno, sino porque también enfrente hay una oposición muy sui generis y luego hay un ámbito global, geopolítico y geoestratégico que nos puede arrastrar, ¿no? En ese sentido, toda esa suma de factores pueden hacer, bueno, la situación está inestable, ¿no? Pero yo le veo a Pedro Sánchez con fuerza. Si usted me dice una apuesta, yo creo que puede aguantar él más que algún otro. ¿Algún otro llamado? Bueno, vamos a que vuele la imaginación. ¿Hacia Galicia? Bueno, hacia donde sea. Usted sabe que si no fuera por el PNV... O sea, el PNV cambió la historia la historia política de este país en los últimos días de mayo de 2018, cuando 9 días después de apoyarle unos presupuestos a Rajoy, aprobaron la moción de censura contra Rajoy. ¿Qué recuerda de aquellos días? Lo recuerdo todo y es una de las cosas que más me ha marcado a mí en mi vida política, y yo no soy de perder el sueño, pero aquellos días
bueno, dormí peor que lo normal, ¿no? Y con la perspectiva que da el tiempo, y ahora es fácil, además yo me marcho, no tengo por qué quedar bien, yo creo que hicimos lo correcto. En un doble sentido. Nosotros fuimos bastante transparentes con el presidente Rajoy y con el Partido Popular, diciéndole lo que pasaba, lo que venía. Ellos no quisieron, no pudieron, no creyeron y no reaccionaron. Y luego nosotros solo podíamos reaccionar de una manera, que era favorecer la moción de censura, ¿no? Entonces, no hay moviola, en política no hay moviola, pero si volviera a pasar, yo volvería a hacer lo mismo, volvería a plantear la misma posición política que plantea mi ejecutiva en aquella mañana complicada en la que nosotros todavía esperábamos una reacción por parte del Partido Popular, de su gobierno, y no vino, no hubo. ¿Rajoy la ha perdonado? Pues mira, me encontré el otro día de casualidad en un restaurante, él estaba con otras 2 personas y yo con otras 2, y no nos habíamos encontrado desde aquellos días. Y bueno, pues dijo una frase muy rajoniana, ¿no? Rajoyniana, que es, a pesar de lo que le hablaba a una tercera persona que estaba con él, a pesar de lo que me hicieron, les quiero mucho, refiriéndose a mí. Entonces, bueno, yo no sé si me ha perdonado o no. Probablemente nos haría falta una conversación reposada sobre lo que pasó entonces, porque me da la sensación de que no sé si él fue consciente o tuvo toda la información de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Quizás lo tuvo tarde y ya la capacidad de reacción fue poca o nula, ¿no? ¿Le veo pelín nostálgico del PP de Rajoy? No, ninguna. Bueno, yo creo que con Rajoy en esta situación seguramente otro gallo cantaría. El debate de hoy sobre seguridad en Europa y las posiciones que estoy viendo de este Partido Popular, me cuesta creer que un Mariano Rajoy las interpretaría igual o las pondría los mismos acentos, ¿no? O sea, hoy lo importante no era que Sánchez discuta con sus socios sobre una cosa o la otra. Hoy lo importante era qué necesita Europa para ser más segura y para defender la democracia. Y el Partido Popular estaba en la otra, ¿no? En el otro relato. ¿Qué tengo que hacer yo para que Sánchez se vea enfrentado a sus socios? Yo creo que eso con Mariano Rajoy seguramente no habría pasado. ¿Usted ha llegado a tener confianza con Pedro Sánchez? Sí. ¿Confianza? Sí, tenemos confianza para decirnos cada uno lo que pensamos en cada momento. Yo he sido duro con Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez conmigo. Yo ya sé cuándo se enfada cuando le dices una cosa, porque tiene 2 tics que, ¿no? ¿Cuáles son? Dos así en la mandíbula, y yo le echo que se le mueva la mandíbula unas cuantas veces, y él a mí también, claro, porque hemos tenido... Claro, es que la situación política que hemos vivido en los últimos años, por su parte y por la nuestra, ha exigido mucho compromiso y ha exigido grandes apuestas. El PNV ha hecho una gran apuesta con Pedro Sánchez y por Pedro Sánchez y porque esto sucediera. Y a veces nosotros en unos momentos dados hemos tenido la sensación de que una vez que habíamos hecho la apuesta, la reciprocidad no se daba. Hombre, pero socios más leales que el PSE en Euskadi hacia No, pero eso es otra cosa. Bueno, todo está interconectado. Sí, pero nosotros al PSE le tenemos en las coaliciones, tiene su cuota de poder, está bien representado, lo mimamos muchísimo, las cosas se hacen de una manera muy ordenada, hay una sintonía que efectivamente no es solo gracias a lo majos que somos los del PNV, sino que también ellos tienen... Nosotros hemos hecho del arte de la coalición, hemos hecho de la necesidad virtud, y ahora hay un oficio. En Euskadi tenemos oficio en hacer coaliciones y en hacer que las coaliciones pervivan, ¿no? Pero eso ya
ya lo pagamos en Euskadi. No, yo me estoy refiriendo a nosotros hemos dado muchas veces un apoyo previo a Sánchez. Nosotros tuvimos mucha tensión con Sánchez, por ejemplo, cuando la pandemia. Nosotros sufríamos como una invasión sobre nuestro autogobierno, y además con medidas que eran inentendibles para Euskadi. Probablemente eran entendibles para una gran parte del territorio español, pero para Euskadi eran muy complicadas de aceptar. ¿Cómo puedes cerrar la siderurgia? ¿Cómo puedes cerrar no sé qué? ¿No? Pongamos medios para que no haya problemas. Entonces, hemos tenido rifirrafes con Pedro Sánchez, pero cada uno sabe lo que puede esperar del otro, y en política no puedes pedir más confianza. O sea, no hay contratos de adhesión en blanco. Ahí tú tienes que establecer unos parámetros de confianza de lo que puedes esperar en cada momento de la otra parte. Si se rompe eso, ya sí que es grave. Afortunadamente, y lo tengo que reconocer así, nunca hemos llegado a esa ruptura con Pedro Sánchez. Hay algo que prácticamente todo el mundo destaca de usted, y es su capacidad negociadora. ¿Cuál es la táctica de Ortúzar? ¿Cómo negocia usted? ¿Tiene un truquillo? Yo tuve un jefe, Juan Ramón Guevara, que fue mi primer jefe en el gobierno vasco, que decía que un negociador tiene que tener culo de ferro. O sea, no levantarse. Te tienes que levantar el último de la mesa. Yo eso tengo aguante. Creo que mi éxito, si se puede decir que es así, es que normalmente ante una negociación primero pienso cuál va a ser la posición del otro, cuáles son sus límites, ¿no? Siempre mi máxima es: hay que ganar 2-1, pero que parezca que has empatado. Ganar 5-0 en política es malo, porque ganas una vez, pero ese al que le has metido la manita te va a esperar toda la vida, ¿no? Entonces, ¿A quién le hizo por última vez el espejismo del empate? Bueno, siempre que vamos a una negociación... Mira, claro, nosotros vivimos una dualidad que no es fácil para mí, que era el negociador en los dos ámbitos. Yo he estado negociando como partido mayoritario la coalición con los socialistas en Euskadi, y he estado negociando el acuerdo de investidura como minoritario con el Partido Socialista Obrero Español y con Pedro Sánchez, claro. Y claro, a pesar de que tengo la cabeza grande, las dos chapelas, ¿no? Era difícil de sostenerlas al mismo tiempo. Entonces, claro, yo cuando negocias como socio grande, bueno, ¿no? Es más fácil lo del 2-1 y que parezca que hay empate. Cuando negocias en Madrid, tiene que parecer que has ganado, porque si no en Euskadi hay una competencia, ¿no? Hombre, porque Bildu va a parecer que ha ganado mucho más. Claro, por eso Bildu va a decir que él, ¿no?, saca sus réditos. Entonces ahí es donde tenemos más complicación. ¿Qué negociación la tiene como una espinita que diga a cabo en sus... Joder, aquello? Bueno, ha habido la del tren de alta velocidad. Con el tren de alta velocidad nos han tomado el pelo. Vamos, y además firmo debajo de eso, señor Ortúzar. Bueno, tú que eres donostiarra, el tren de alta velocidad. Yo me acuerdo, era un chavalín, tenía 20 y pocos años, y redacté, estando en el gobierno como jefe de prensa de un departamento, una nota de prensa sobre que el gobierno vasco se comprometía con el gobierno español a redactar el proyecto y adelantar el dinero para redactar el proyecto del tren de alta velocidad. Estoy hablando del año 88. Ostras. Estoy hablando del año 88. Y ahora, jubilado, va a poder ir a ver las obras del Pues tren. Efectivamente, como el programa que tenemos ahí, Vaya Semanita, que los jubilados van y se apoyan en la valla. Pues claro, pero esto es grave. Esta es la que más. Y luego, mira, una que me tenía muy cabreado y que luego he visto finalmente en mi ciclo es la de la sede del gobierno vasco, la que era una sede del PNV, que no es Palacete, porque aquello estuvo comprometido, ahora que el Partido Popular ha sido tan duro, aquello estuvo comprometido con el presidente José María Aznar el año 96. Aquello estuvo comprometido con Mariano Rajoy hace no muchos años, ¿no? Y ahora se ha cumplido. Y además nos hemos encontrado con documentación que estaba en poder del gobierno español, que acreditaba que aquello era nuestro. O sea, que no nos lo han dado porque no han querido, no porque no fuera justo, porque la justicia, no sé qué.
había documentación suficiente que atestiguaba que aquello era del PNV. Pero bueno, el tren, ojalá tarde, pero pueda venir a Madrid en tren y subir a París, etcétera, a ver al Atleti. Tampoco se crezca tanto. A ver a la Real en Europa. También. Yo me he criado en una familia en la que el Atleti es el primer equipo, pero el segundo es la Real. Es que los de la Real no tenemos segundo equipo. No me tires de la lengua, que todavía me quedan, y además la Asamblea General la tenemos al lado del frontón de Atano, sí. al lado de Anoeta, entonces sí. No. ¿Usted ha hecho daño con sus decisiones políticas? Seguro. Es lo que más me ha... Bueno, las piedras que más me han pesado en la mochila, esa que hablaba antes, han sido decisiones personales que han afectado a gente por la que yo tenía un afecto, incluso por la que no tenía afecto, pero pues mi decisión le hacía un daño personal. Y normalmente quiero pensar que han sido decisiones que eran todas meditadas, desde luego, y todas creo que buenas para el país, para el partido, etcétera, ¿no? Pero hay veces que hay un dicho inglés que es que para hacer una tortilla hay que cascar huevos, ¿no? Hay que romper los huevos. Y hay veces que hemos roto y algunas cáscaras pues han sufrido, ¿no? Y eso bueno, a mí yo soy humanista, de valores cristianos, y bueno, tengo bastante sentimiento de culpa, ¿no? Luego es verdad que los cristianos pedimos perdón, se nos confiesa y nos confesamos y ya está, ¿no? Todos, ya está, y nos absuelven, pero sí, ¿no? Que esto es un tema serio. Hay decisiones que sabes, le pones cara y ojos y hay que tomarlas, y bueno. ¿Está pensando en Urkullu? No, bueno, también, no quiero decir que no, pero en esa, mire, él había estado en la misma silla que yo, y él conoce muy bien el partido, sabe cómo son nuestros usos y costumbres, y está claro que no le gustó, eso ha quedado claro, pero él es un hombre de partido, y yo sé que hoy él eso lo ha interiorizado, y hace 15 días nos dimos un abrazo, porque por encima de lo que a él le gustara o no le gustara, y la decisión más o menos acertada por nuestra parte, había un bien superior, que era ofrecer lo mejor que el PNV pudiera ofrecer para que Euskadi estuviera bien gobernada. Y a día de hoy, bueno, yo creo que también está claro que el resultado fue bueno, ¿no? Y tenemos un gran lehendakari, tenemos una persona que tiene largo aliento para llevar la manija el volante de esta gran locomotora que es Euskadi, y que está haciendo muy bien, y que al partido le da también una tranquilidad y una seguridad. ¿Qué va a hacer ahora, señor Ortúzar? Pues trabajar. Yo tengo que seguir pagando la hipoteca, es lo malo de comprar ¿Cuántos años le quedan? Pues unos cuantos, sí. Tuve que renegociarla, el IPH, aquel famoso, ostras. Bueno, sí. Los de letras no somos muy listos para las hipotecas. Nos la cuelan facilísimo. Efectivamente, a mí fue uno de ellos. Tengo que seguir pagando la hipoteca, y además yo soy currela, o sea, yo estoy muy bien. Y me parece que probablemente en esto soy del plan antiguo, pero yo soy de los que creo que el trabajo dignifica, y quiero seguir trabajando. ¿En qué? Pues en lo que... El otro día me dijo un amigo, ya verás, te van a empezar a llamar, vas a tener... De momento el teléfono no suena, pero vamos a esperar. No, Usted fue jefazo de ITV, se ve sí. en los medios de comunicación, ¿eh? Hombre, yo soy periodista de vocación y de mente, o sea, y no he dejado de ser periodista ni un día. Y me ha venido muy bien ser periodista para ser político, y para ser presidente, y para no ni dramatizar, ni sacralizar, ni las cosas, ¿no? En el periódico
teníamos un profesor en la facultad, en Leioa, en la UPV, que decía que la mayor utilidad que tenía un periódico era envolver el bocadillo del día siguiente. Eso lo decía un profesor de periodismo. Sí. Entonces, somos nuestros peores enemigos al final. Pero es así, ¿no? Y las cosas pasan, entonces, siendo periodista relativizas mucho más. Entonces, bueno, pues has tenido un tropezón, te han dado un cocoteco, has metido la pata, no te preocupes, que al día siguiente hay otra oportunidad para hacer las cosas mejor, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado muchísimo, ¿eh? Y ahora, para salir a una nueva etapa profesional, creo que también me va a ayudar, porque, bueno, ¿por qué no? Lobista no se va a hacer. No, lobista no. Conseguidor. Lobista es un término que parece una cosa seria. No, yo creo que en el Estado español hay más que lobistas, hay conseguidores, y no es eso, no le puedo dejar ese legado a mi partido, ¿no? Andoni Ortuzar, eskerrik asko, sorte izan dezazula, que tenga muchísima suerte. Eskerrik asko zuei. Y usted tiene aquí un micrófono. Sí, hombre. Señor Siempre he venido muy a gusto. Yo fui tertuliano de esta casa. Igual puedo pedir la reincorporación. Un reciclaje. Sé si, no me firmaron la excedencia. No pida fijezas. Adiós, señor Ortuzar. Abur. Isabel Morillo, ¿qué titular le ponemos a esto? Bueno, mira, aquí tengo algunos cuantos, ¿eh? Mira, me gusta ver a Pedro Sánchez con fuerza, puede aguantar él más que algún otro. No es que ese no es bueno, ¿eh? Se va a traer cola. Y en política, cuando negocia, tiene que parecer que has empatado, aunque gane 5-0. Ese también me gusta. O me falta una conversación reposada con Rajoy. También me gusta. No, la entrevista está muy bien. Yo creo que lo puede fichar de tertuliano y quitarnos aquí a 2 o 3 que aportamos muchísimo menos que el señor Ortuzar, ¿eh? No me destroces las negociaciones, Morillo, que sabes que esto hay que llevarlo discretamente. Siempre. Vale. Pascual, ¿cómo lo ves tú? La entrevista ha sido soberbia, la verdad que es fantástica. Yo además, que he sido secretario de organización, todo este tipo de cosas pues me cautivan particularmente, ¿no? Y me da envidia sana, ¿no? La organización que tiene el panel PNV y la astucia, inteligencia política de sus dirigentes, ¿no? Y sobre todo que, aunque no comparto sus principios, son gente de principios, y esto es lo que se echa de menos en la política. Maraña. Pues efectivamente da un montón de titulares, ¿no? Por no repetir alguno, pues yo creo que es muy interesante lo que ha contado de que no hay negociación de ningún tipo para presupuestos, y a la vez la disposición del PNV a negociar, a hacer una negociación puramente presupuestaria, ¿no? Bueno, si esa disposición y ese enunciado lo tuvieran algunos más, pues probablemente estaríamos en otro momento político, ¿no? La jueza de la Dana está escuchando a los familiares de las víctimas mortales, testimonios como el de Victoria, que perdió a su marido en Cheste y que se ha plantado ante la jueza con 20 folios de registros de llamadas que ella y su familia hicieron a emergencias aquella tarde pidiendo ayuda para su marido, que estaba atrapado, y no le escogieron. Fue una muerte casi en directo, porque me llamó, yo no me podía hacer con él, no tenía cobertura o se le había caído el móvil, no lo sé. Y sin ningún socorro y sin ninguna ayuda, porque nadie fue, nadie nos... Nada. O sea, muertes crueles. Ha contado entre lágrimas que su marido se subió al tejado de esa casa para intentar huir de la riada. Y yo pensaba que en el tejado le decía, cariño, tranquilo, que van a ir a ayudarte. Y era mentira, porque nadie me cogía el teléfono, pero no se lo podía decir. Tenía que darle ánimos para que aguantara. Y me dijo que tenía mucho frío, porque estaba todo mojado, hacía mucho frío, que tenía mucho miedo, estaba desesperado, nunca la había visto así. Y manda este mensaje a Carlos Mazón. Vieron la muerte de cara, horrorizados, y nadie fue a ayudarles, no previnieron. Cómo este sinvergüenza estuvo desaparecido, que no sabríamos dónde estaba, pero sí sabemos dónde no estaba, que era haciendo su trabajo. Hoy en las Cortes Valencianas han escuchado gritos de Mazón, dimisión. Son los diputados del PSOE y de Compromís. En esa sesión ha resonado bastante el tono chulesco de Mazón el otro día, cuando dijo aquello de que Sánchez no tiene lo que hay que tener para presentar los presupuestos. Se lo han mencionado de vuelta tanto el portavoz socialista, José Muñoz. Usted, señor Mazón, no tiene lo que hay que tener.
usted no tiene humanidad. No tiene humanidad. Porque si usted tuviera humanidad, hubiera dimitido. Y se lo ha mencionado también el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. Si tens lo que tienes que tener, ¿por qué no vas al juzgado de Catarroja y declares? Le dice, si tienes lo que tienes que tener, ¿por qué no vas al juzgado de Catarroja y declaras? Voluntariamente se entiende, que es como se lo propuso la jueza. Mazón acusa a los demás de usar a las víctimas. Así ha respondido a Joan Baldoví. No van a conseguir instrumentalizar su dolor, porque toda la dignidad moral que les asiste a ellas es la que le falta a usted. Y hoy se ha vivido un espectáculo lamentable en esa sesión. Un diputado del PP... Bueno, saben que el otro día Ayuso hizo un pseudo chiste. Llamó a Sánchez el galgo de Paiporta, haciendo gracietas sobre ese momento en el que el equipo de seguridad, los escoltas policiales del presidente, decidieron sacar al presidente del gobierno de una situación muy violenta después de que el presidente hubiese sido agredido. Pues bien, Ayuso lo llamó el galgo de Paiporta. En el PP les ha debido parecer el no va más esto, buenísimo, y han decidido empezar a nombrar con razas de perro a todos los socialistas. Este diputado del PP allí en las Cortes, que se llama José Ramón González de Zárate, ha llamado caniche a Diana Morant, a una ministra, caniche, y a la delegada del gobierno Pilar Bernabé la ha llamado ratonera de Valencia, que es otra raza. ¿Pero cómo van a hablar ustedes de elecciones? ¿Quién? ¿Para intentar que gobierne Silencio, señorías. intentar que gobierne la caniche de Gandía? ¿La ministra Diana Morán? Silencio. Que yo sepa, caniche no es ningún insulto. Porque vamos a hablar del galgo de Paiporta y vamos a hablar, ¿cómo no?, de la ratonera de Valencia. Claro que sí, vamos a hablar, no hay ningún problema. Estos se fueron de Paiporta, corriendo, estas dos personajes. El galgo de Paiporta y Lo digo claramente, la ratonera de Valencia. Estaba orgullosísimo con su comentario. Habrá llegado a casa y habrá dicho, joder, no sabéis lo que he hecho hoy. La ratonera de Valencia. Pilar Bernabé, a la que este diputado del PP ha llamado ratonera de Valencia, Pilar Bernabé ha escrito: perra ratonera valenciana es una raza autóctona que se llama así por su capacidad de cazar y eliminar a las ratas que amenazaban la riqueza y esplendor del pueblo valenciano. Ni para insultar están avispados. Morillo. No me digáis que no es buena la respuesta de Bernabé, es buenísima. La respuesta es sublime. Un zasca de estos, como dice ahora la red, de pedazo de zasca, pues sí, la verdad que muy bien. Bueno, yo creo que es que ya llega un punto que vamos a decir, es que ya el espectáculo... Es que oír a este señor, después de haber oído el testimonio de esa mujer que contaba cómo había perdido a su marido y cómo lo engañaba porque nadie le cogía el teléfono, pero quería transmitir un mensaje de esperanza, de aguanta, aguanta, aguanta. Y ahora oyes esto y, pues, yo qué sé, te dan ganas de no sé, de lo peor, pero bueno, hay que guardar la forma. Y encima hoy, en un nuevo giro del guión de las mentiras de Mazón, ahora resulta que cuando se le pide la Generalitat el famoso listado de las llamadas del día 21 de octubre, que Mazón se vino aquí a Madrid a pavonearse, a decir con quién había hablado y con quién no, ¿os acordáis en ese maravilloso desayuno que protagonizó? Pues ahora dice la Generalitat que no, que es que no hay ningún listado de llamadas, que ellos no tienen ningún listado de las llamadas que Mazón desgranó en Madrid. O sea, es que ya es mentira tras mentira, indecencia tras indecencia, no hay humanidad y el sufrimiento de las víctimas va a más. O sea, es que hay personas que han sufrido mucho y han perdido mucho. Han perdido hijos, esposos, hermanos, padres, madres y se les está haciendo sufrir más. La política no puede consistir en eso. Sergio. Esto es el Partido Popular al desnudo. Este es el Partido Popular cuando se ve acorralado. Ausencia total de catadura moral. Ausencia total de catadura moral. Y mantenerse en el poder por encima de cualquier principio. Venimos de hablar con un dirigente político que tiene principios y que se engloba en la familia demócrata cristiana y... bueno, recoge ese sentimiento de culpa cuando las cosas no se hacen bien y nos encontramos en el reverso. Bueno, es que es indescriptible, ¿no? Lo que está haciendo el Partido Popular en Valencia y yo no me puedo creer que esto no tenga coste electoral. Tradicionalmente el Partido Popular ha logrado
sortear el coste electoral, salvo en momentos de extraordinaria crudeza, como fue la sentencia de la Gürtel. Pero yo no me puedo creer que esto no vaya a tener repercusiones electorales, porque los niveles de infamia a los que se están llegando, de verdad que están batiendo todos los récords posibles. Marañón. La verdad es que a mí me produce vergüenza ajena, ¿no?, lo que hemos escuchado, y como decía Isabel, especialmente después del testimonio de Victoria, ¿no? Pero claro, uno piensa a veces si esto es contagioso dentro del PP o si hay una forma de afrontar los dramas que han costado vidas humanas por parte de dirigentes del PP. Porque yo estaba recordando desde el accidente del Jack 42 y cómo se actuó respecto a las víctimas en varias ocasiones y varios dirigentes, hasta la Dana, pero pasando por las residencias de Madrid, etcétera. Y es que es una reiteración de esa falta de empatía, de escuchar una sola carcajada cuando se está hablando en relación con una catástrofe de este tipo en un Parlamento, como ha pasado en la Asamblea de Madrid también y en otros lugares, en otras instituciones. Pues bueno, me parece que es una falta de respeto, por supuesto, a las víctimas, a sus familias, a la ciudadanía y a las instituciones en las que están y que representan. Yo no sé qué concepto se tiene de una institución y de una representación cuando uno es incapaz ni siquiera de respetar en el trato, en las referencias, en la deferencia, pues a una víctima o un familiar de una víctima de un drama como este, ¿no? Dejadme que me vaya a Bruselas, porque hay respuesta comunitaria ahora mismo a los aranceles del 25% a los coches que ha anunciado Trump esta noche. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas noches. ¿Qué tal, Emar? Buenas noches. Sí, comunicado de la presidenta de la Comisión, en la misma línea que los mensajes de las últimas semanas en Bruselas. Los aranceles son perjudiciales para las empresas y para los consumidores, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Dice la presidenta de la Comisión que Bruselas va a evaluar este anuncio junto a otras medidas que Estados Unidos prevé implantar en los próximos días. La Unión Europea sigue buscando soluciones negociadas, protegiendo sus intereses económicos. Recordemos, Aymar, que el comisario Šefčovič acaba de estar en Estados Unidos, donde ha tenido varios encuentros con los responsables de comercio, y que la Comisión prepara un paquete de respuestas recíprocas que entrarían en vigor, si no se llega a algún tipo de acuerdo, entrarían en vigor a mediados del mes de abril. Enrique, gracias, muy buenas noches. A vosotros, buenas noches. En México hay un punto del país al que están peregrinando familiares de personas desaparecidas. Ese lugar es el Rancho Izaguirre, en el estado de Jalisco. Es un lugar siniestro, ha dejado a México sumido en una conmoción, porque ese rancho, todo apunta a que era un centro de adiestramiento de los narcos del cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades ya habían entrado allí en septiembre, pero ha sido ahora, cuando un colectivo de familiares de desaparecidos decidió entrar por su cuenta, ha sido ahora cuando se ha conocido la cruda realidad. Han encontrado allí restos de huesos, prendas de ropa, incluso documentos de identidad. La pregunta es, ¿quiénes estuvieron allí? Marisol Rojas. Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí. Estuvo de Tijuana. El que habla es Raúl Servín y está enumerando todos los lugares que tienen asociaciones de desaparecidos. Todas están ahora en las inmediaciones del Rancho Izaguirre en Jalisco. Yo busco a mi hijo Raúl Servín Galván. Él desapareció el 10 de abril de 2018. Desgraciadamente, pues son largos 7 años de incertidumbre, dolor, tristeza, todo lo que nos lleva. No saber dónde está mi hijo, no tener ninguna sola pista. Si ya está fallecido, pues ir a recuperar su cuerpo para ya que tenga una cristiana sepultura. Desgraciadamente, pues no tengo nada que me lleve a donde pudiera estar. Lo único que sabe es que unos encapuchados armados intentaron secuestrar a un amigo de su hijo. Los testigos cuentan que el hijo de Raúl fue a ayudarle, pero acabaron llevándoselo junto a otros 3 hombres. Las autoridades irrumpieron en el recinto en septiembre, pero poco más se supo hasta que por su cuenta entró la asociación de Raúl, los Guerreros Buscadores de Jalisco. Las imágenes han dado la vuelta al mundo. Yo fui la persona que quitó el pasador del portón e ingresamos, y lo primero que vimos fue toda la ropa tirada, toda la vestimenta completa pues tirada, y calzado, mochilas, carteras, gorras. Y no puedo describir la verdad porque todavía siento, nomás de estar pensando,
de todas las personas que estuvieron ahí en ese lugar. La principal hipótesis sostiene que este rancho pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación y que ahí entrenaban a sus sicarios. La novedad respecto a otros centros es que ahora hay imágenes. Carlos Pérez Ricard es investigador experto en crimen organizado. Haber visto los zapatos de estas personas, haber visto la ropa de estas personas, ofrece una materialidad. Hizo que muchas personas reflexionaran en términos de que esto pudo haber sido igual a Auschwitz. Un lugar para deshumanizar al otro. Desde hace mucho tiempo sabemos en México que existen centros de instrucción, de entrenamiento de sicarios. Yo pensaría más bien que son centros de deshumanización, en donde a potenciales perfiles justamente se les entrena para que puedan torturar, puedan asesinar, puedan matar a mansalva. De eso se trata, y sí, tenemos registros de que al menos desde hace 20 años en México existen centros de adiestramiento de sicarios. La pregunta es por qué familias que denuncian que sus hijos desaparecieron después de una entrevista de trabajo o que fueron secuestrados en plena calle buscan respuestas en un lugar así. Responde Carmen Morán, periodista de la Delegación del País en México. El narco ha ido creciendo tantísimo, ocupando tantas esferas. A día de hoy se dice que es la quinta empresa empleadora del país, con 180.000 personas a su servicio. Pero a la par, el narco ha ido aumentando su violencia en las actividades. Entonces los jóvenes, yo creo que tanta violencia les ha ido impactando y les ha ido retrayendo. No van voluntariamente, van secuestrados porque el narco los necesita y ellos no quieren ir. Le preguntamos a Raúl si no recibe amenazas de los narcos por seguir buscando a su hijo. No queremos problemas con el gobierno, no queremos problemas con personas de los cárteles. Nosotros no queremos ningún tipo de problemas con nadie. Nosotros queremos buscar nada más a nuestros hijos o a nuestros familiares y eso es todo. No ha encontrado ropa ni zapatos de su hijo en el rancho, pero seguirá buscando alguna pista que le dé la respuesta que necesita. Sergio Pascual, tú que conoces bien México, es increíble que esto esté pasando en 2025. Y lleva pasando 20 años largos, ¿no? Desde finales de los 90 en adelante, los cárteles en México fueron ganando en poder y actualmente controlan extensas zonas del país. Esto hay que reconocerlo así, ¿no? El Estado, y no es este gobierno, sino han sido todos los gobiernos en las últimas 2 décadas largas, casi 3, no han logrado hacer frente a un imperio económico, porque a la postre se trata de eso, ¿no? De un sector económico que mueve cientos de miles de millones de dólares, ¿no? Y ese sector se compra gobernadores, se compra alcaldes, se compra sectores empresariales. Y ha ramificado todo el tejido social de las zonas que controla. No es solo que se dedique al tráfico de drogas, sino que se dedica a la extorsión y no se mueve, digamos, un alfiler en esas zonas sin que lo sepa el narco. Además, cuando entran en guerra, ¿no? y llevamos ya también varios años de guerra entre el Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, la población civil sufre las consecuencias de forma dramática. Y hay un tercer hecho añadido, ¿no? Que es quizá todavía más pavoroso, y es que han conseguido construir una suerte de cultura o narcocultura, se llama en México, de hecho, que atrae a muchos jóvenes. Hay muchos que son secuestrados a la fuerza, pero hay otros muchos que se enrolan en el narco, atraídos por la idea de que la ley del más fuerte les va a permitir mejorar en su estatus social y económico, en que esa es la forma de tener más poder, que en ese lugar van a conseguir impunidad para hacer aquello que deseen hacer, y en algunas ocasiones es así, pero en la mayor parte de las ocasiones lo que sucede es que los lleva directos a la muerte, ¿no? Porque en estos campos de entrenamiento, fundamentalmente, a quien no consideran apto lo eliminan y ya está, ¿no? Y por eso estamos encontrando, se están encontrando campos de exterminio, osarios que recuerdan a las imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Es un drama terrorífico para el cual nadie ha sido capaz de ponerle todavía ningún tipo de respuesta, y desde luego eso es lo más grave, ¿no? Que no haya visos de que vayan a dar con la manera de extirpar esto.
Claro, y la respuesta desde luego no es la de Trump, ¿no? De poner aranceles o decir que hay que militarizar la frontera, porque el problema está en el consumo en Estados Unidos, por un lado, y el problema está en la falta de oportunidades de los jóvenes mexicanos, que aunque han mejorado en los últimos 10 años, todavía están muy lejos de poder escapar de estas tentaciones con una promesa de futuro dentro del marco de la legalidad y sin el riesgo de este horror, ¿no? Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Aitor Esteban se despidió hoy como portavoz del PNV en el Congreso para hacerse cargo del Euskadi Buru Batzar, es decir, la presidencia de su partido en Bilbao. Aitor Esteban ha sido reconocido en muchas ocasiones como uno de los mejores oradores de la Cámara Baja y como un ejemplo de lo que debe entenderse por un portavoz parlamentario. Nunca se le ha escuchado un insulto y ha hecho lo posible por presentar argumentos en defensa de sus tesis, en lugar de acudir a descalificaciones del contrario. Se puede estar de acuerdo o no con el programa que defiende, pero no con la forma en la que lo ha hecho en el Parlamento español. Por eso llamó tanto la atención hoy que muy pocos diputados del PP se unieran al aplauso que iniciaron los demás grupos, salvo Vox, por supuesto. Aplaudieron, menos mal, Alberto Núñez Feijóo y Cuca Gamarra, colega del señor Esteban como portavoz parlamentaria, pero muchos diputados populares se mantuvieron en silencio, quizá porque no se dieron cuenta de que su jefe de filas sí se unía a la despedida del diputado del PNV, sin mucho entusiasmo, todo hay que decirlo, pero con educación, al fin y al cabo. Es una lástima que los diputados populares tengan tan poco conocimiento de la historia de su propio partido y tan poco criterio como para no aplaudir a un colega que se lo merece, sin esperar a que alguien les dé la orden. Una lástima que una vez más muchos diputados del PP coincidan con los de Vox. Punto y 25. Por cierto, Morillo, ¿has escuchado La Última Cena de los Idiotes? Con María Escario, con Borja Coveaga, con Ángeles Caballero, con Manuel Javois. La de si estoy dispuesta a rechazar la gran oportunidad de tu vida para cumplir un sueño, ¿no? Esa, qué fantástica. Muy buena. Estuvo increíble María Escario. Pueden escucharla, quien se la haya perdido la puede escuchar en todas las plataformas de podcast. Tiene ya La Última Cena de los Idiotes. Lo dejamos aquí por hoy. Isabel Morillo, Sergio Pascual, Jesús Maraña. Un beso a los tres. Buenas noches. Un besazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.